Bienvenido, Javier. Buenos días con todos, un gusto poder acompañarles el día de hoy, un gusto poder estar conjunto con Financop en este importante evento. De hecho, pues hace ya algunos años me inicié en el cooperativismo justamente al conocer a Financop y poder compartir y trabajar en ese proyecto que fue algo muy interesante y muy importante en mi carrera profesional. Y luego, pues con los años hemos ido conociendo más el sistema de cooperativas al trabajar ya directamente en las cooperativas de ahorro al participar como consultor en la Confederación Alemana de Cooperativas, pues también con la oportunidad de conocer las cooperativas ya en América Latina, no solamente en Ecuador. Y esto pues tratamos de llevarlo en positivo, en beneficio de las propias instituciones, actualmente compartiendo conocimiento, un poco desarrollando metodologías para apoyarles dentro de las situaciones que se van presentando, tanto por temas normativos, cuanto por el entorno macroeconómico. Y en esta ocasión, pues, muy a gusto, muy contento de poder acompañarles. Vamos a hablar un poco acerca de los impactos que tenemos dentro de la gestión de riesgos por la pandemia, por esta crisis tan compleja que nos ha tocado experimentar a nivel mundial, no solamente Ecuador, y que está afectando en todos los sectores económicos y que está afectando en todos los países con distintas gradualidades, pero generando situaciones muy similares. Créanme que realmente lo que están viviendo hoy por hoy las cooperativas en Colombia o en México es algo muy similar a lo que están experimentando las cooperativas de Ecuador. De hecho, las acciones, los planes de gestión de riesgos y todo lo que se está elaborando en estos momentos, pues termina siendo algo muy parecido también. Entonces, vamos a comenzar un poco con esta idea. ¿Y qué es lo que les pedimos a ustedes? Ojalá bajo esta nueva modalidad en que actualmente se trabajan los eventos de capacitación, podamos contar con su participación, podamos escuchar sus criterios, podamos escuchar las anécdotas que a lo mejor ustedes tienen y las vivencias que están atravesando por estas situaciones. Todas las preguntas que ustedes puedan presentar son importantes. Lo que vamos a revisar en el transcurso de la próxima hora son básicamente, bueno, está resumido acá, pero básicamente son 3 temas. El primero es tener una visión general acerca de los potenciales impactos y de lo que está sucediendo con la crisis económica originada por la pandemia. El segundo es entender cómo los sistemas de gestión de riesgo financiero se han ido modificando y han cambiado debido a este evento de la pandemia. Tuvimos un cambio muy brusco en el entorno, tanto en la forma de operar de las cooperativas, cuanto en las preferencias y patrones de consumo de nuestros clientes y asociados. Y por tanto es importante entender cómo esto afecta los esquemas de gestión de riesgos de las instituciones. Y finalmente vamos a ver un caso práctico muy resumidamente de cómo la gestión de riesgos se puede aplicar de manera muy práctica para poder gestionar y tomar decisiones a nivel administrativo, a nivel gerencial, dentro de las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces, con esto, pues, empecemos. Bien, como hemos hablado, pues estamos atravesando una crisis realmente mundial, una crisis en la cual, si bien a nivel económico ya se vislumbraba desde finales del año pasado una desaceleración importante de la economía, la aparición del COVID-19 y todos los efectos colaterales que generaron la pandemia nos han llevado a un fondo, a un piso que no esperábamos tocar, sino tal vez en sueños, ¿no? Hoy por hoy se habla de que la crisis mundial es superior a la crisis que atravesó la economía en Europa y en América Latina y en Norteamérica durante la temporada de la Segunda Guerra Mundial. Ya se habla de que hemos superado esta crisis
estos niveles de crisis. El crecimiento mundial proyectado, de hecho, ya es negativo generalizado, salvo China. Se habla de un decrecimiento del -5%, lo cual es increíblemente fuerte por los efectos que genera de manera colateral. Y estos efectos tienen que ver con el empleo, tienen que ver con la producción, tienen que ver con el comercio internacional. El próximo año, el 2021, todavía no está claro. Hay proyecciones de parte de los organismos internacionales que de manera optimista están presentándonos que podríamos comenzar con una probable reactivación. Sin embargo, muchos eventos que van asociados con la pandemia todavía no se han clarificado para permitirnos confirmar que esto es real y que vamos a tener una recuperación con un crecimiento seguramente del 5.4 a nivel mundial, como se habla. Lamentablemente, esta crisis económica está golpeando principalmente a los hogares de más bajos ingresos y, de hecho, las proyecciones de la CEPAL hablan de un retroceso en los niveles de desarrollo social que había alcanzado Latinoamérica, llevándonos a tener o a volver a experimentar los niveles de pobreza que se vivieron en 1990, en la década de los 90. Esto es lamentable, ¿verdad? Y las proyecciones financieras para el 2021, como les mencionaba, todavía tienen un componente alto de incertidumbre que viene dado fundamentalmente por varios factores atados a la pandemia. Primero, la duración de la pandemia, la cual cada vez se va vislumbrando mucho más extensa de lo que se había previsto originalmente. Cuando esto comenzó en el mes de marzo, creo que muchos tuvieron la idea de que más o menos en 3 a 6 meses íbamos a superar esto, que se iba a tener una cuarentena, que con esta cuarentena se iba a conseguir controlar la propagación del virus y que luego de ello, pues probablemente íbamos a regresar a actividades de alguna manera no normal, pero bajo un escenario probablemente mucho mejor que el que tenemos hoy día. Hoy por hoy la duración de la pandemia se entiende y está claro que no se pudo controlar la propagación del virus y esta duración está atada más bien a la aplicación de una vacuna, la cual todavía está en fases experimentales. Se habla de que probablemente en diciembre esté lista y ya hay fuentes oficiales que confirman que llegar a tener una inmunización global generalizada a nivel mundial va a tomar hasta el 2024. Es decir, tenemos varios años que se vienen todavía bajo una normalidad modificada que es la que vivimos hoy día. Luego, el distanciamiento social, ustedes miran que ha afectado completamente el gasto y el consumo de las personas y esto ha afectado principalmente a varios sectores económicos como los restaurantes, las discotecas, los bares, vamos a ver un poco más adelante algo más. Y esto va a limitar de manera importantísima el crecimiento que se pueda tener en 2021, 2022 probablemente. En el caso de Ecuador, ustedes conocen, hay una situación mucho más compleja debido al déficit que ya veníamos acumulando de años anteriores, a la política económica que se llevó en el país en la cual no hubo previsión, y esto nos alarga más la situación. Entonces, todo esto está generando ¿qué? Cierres de empresas, quiebras a nivel de microempresarios, salidas de trabajadores, una gran cantidad de fuerza laboral cesante, y todo esto ha limitado el crecimiento, ha provocado esta caída importante de la que estamos hablando. Para darnos una idea del impacto, por ejemplo, de la pérdida de empleo, la Organización Mundial del Trabajo, la OIT, nos dio una estadística el mes anterior en el cual se habla de que la reducción de tiempos de trabajo junto a la cantidad de personas que han dejado su trabajo formalmente, lleva más o menos a una estimación de que en el primer trimestre de 2020 se perdieron algo así como 130 millones de empleos en América Latina. Esto incluye Brasil, ¿no? Y obviamente esta recuperación del empleo va a tomar años, no es un proceso que pueda resolverse en el corto plazo. De paso, esta pérdida de empleo es uno de los principales factores que pueden comenzar a influir en que las carteras de crédito de las instituciones financieras puedan comenzar a deteriorarse.
El comercio internacional también, pues las cadenas logísticas a nivel internacional de distribución están rotas, hay muchos puertos que todavía no están operando, la gran mayoría de puertos de comercio internacional están operando en niveles del 35 a 40% de su capacidad instalada y se prevé que en 2020 al cierre tengamos una contracción de aproximadamente el 11.9% en los volúmenes de comercio internacional. En el Ecuador, afortunadamente, las exportaciones de bienes, digamos que de los productos tradicionales, excepto petróleo, han permitido que la economía se mantenga a flote, porque las exportaciones más bien han crecido. Las exportaciones de banano, de cacao, han crecido en estos meses y han permitido contrarrestar los efectos negativos que hemos tenido debidos o derivados de la contracción mundial de la demanda, ¿no? En lo que es petróleo. Luego podemos ver algunas de las cifras de los principales países del mundo. Vemos ahí la contracción en 2020 proyectada por el Fondo Monetario Internacional de menos 4.9%, la tasa esperada de recuperación a nivel mundial para el próximo año del 5.4% ya positiva, y podemos ver cifras que son de alguna manera aterradoras, ¿no? Economías como Estados Unidos, en donde se está proyectando un decrecimiento del menos 8%, todo lo que es la zona euro en Europa, que están proyectando igual decrecimientos de menos del 10%, y economías que han sido muy fuertes y realmente resilientes a eventos, a catástrofes naturales y otros eventos, pues vemos que están muy golpeadas: Japón, Italia, España, adicionando el riesgo de que estas cifras todavía no consideran la posibilidad de nuevos rebrotes de este virus que probablemente comenzarían nuevamente a darse y probablemente paralizarían las economías. Bien, entonces, ¿qué pasa ya con las economías de América Latina? En América Latina el golpe ha sido mucho mayor en dos ámbitos. Por un lado, las tasas de decrecimiento de los países son, las estimaciones creo que se están quedando cortas. Se habla de un decrecimiento del menos 6.6% para América Latina, lo cual muestra de alguna manera la vulnerabilidad de nuestras economías. Y luego hay ciertas economías que están especialmente golpeadas. Tenemos México, tenemos la economía de Argentina, tenemos a Brasil y tenemos a Ecuador. Caso aparte, que realmente ya no es tan cuantificable, es Venezuela, en donde la situación pues desde hace rato ya venía siendo complicada. ¿Cuáles son las perspectivas de Ecuador bajo este escenario? ¿Y cuáles son las perspectivas que podemos tener? Ustedes recordarán los eventos que han sucedido en 2020, un año que parecería una caricatura, ¿no? Todo lo malo que podría haber sucedido ha venido sucediendo en 2020. De hecho, comenzamos con el tema de la pandemia, que nos llevó el 16 de marzo al inicio de las cuarentenas y que suspendió las actividades productivas alrededor de 6, 7 meses, ¿verdad? Hemos tratado de iniciar una nueva normalidad, iniciar una nueva reactivación de la economía lentamente. Posteriormente tenemos en abril la caída del precio del petróleo, en la cual en determinados momentos se vieron inclusive precios negativos, algo nunca visto anteriormente y que asustó a la gran mayoría de analistas, creo que nos asustó a todos realmente, y esto generó inclusive algún pánico financiero por el cual varias personas comenzaron a retirar fondos del sistema financiero, sus depósitos, sus ahorros, ante el temor de que la situación pudiera volverse extremadamente crítica. Luego, en abril, tuvimos lamentablemente la ruptura de los dos oleoductos, el de crudos pesados y también del SOTE, y esto hizo que el país dejara de generar producción y de exportar. Un golpe terrible para la economía del Ecuador. Ahora, entre paréntesis, estas situaciones y todas estas desgracias de alguna manera han permitido que el país vuelva a entrar dentro de la vista de algunos organismos internacionales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, puesto que anteriormente el Ecuador estaba catalogado como un país de ingresos medios y de una situación financiera que podría haber sido mucho mejor.
y por esta razón no estábamos siendo atendidos. Dadas las desgracias que ha atravesado el Ecuador en estos meses, es que entramos nuevamente en una lista de países vulnerables y esto lleva a que estos organismos internacionales tengan disposición de apoyar al país bajo la crisis actual y de tratar de generar un plan conjunto de reactivación, lo cual ha sido adecuadamente aprovechado por el gobierno y ha permitido una renegociación que, dentro de la situación, digamos así, ha sido exitosa por el hecho de que permite liberar flujo de caja. Bien, en el caso de Ecuador, las proyecciones que ha generado el Banco Central del Ecuador han llevado a una media de crecimiento de menos 8.2%. Estas proyecciones son del mes de mayo y el Banco Central generó 3 escenarios. El escenario más negativo habla de un decrecimiento del 10.2%, que probablemente es el escenario más similar al que vamos a experimentar, dado que se han perdido completamente los 2 primeros trimestres del 2020. El tercer trimestre de 2020 estamos tratando de generar una reactivación, la cual se ha visto limitada, y nos queda únicamente el último trimestre de este año, ¿no? Para tratar de generar un crecimiento en ventas, una reactivación de negocios. Sin embargo, vemos muchos negocios que ya han colapsado y probablemente en el corto plazo no se van a recuperar. El Fondo Monetario, por su lado, generó una proyección de menos 10.9% y en el cuadro que les estoy presentando en este momento, ustedes pueden apreciar que, voy a apagar la cámara un segundo para que se escuche mejor el audio. Ok. Y en el cuadro que les estoy presentando en este momento, ustedes pueden apreciar las distintas proyecciones que se dieron a partir del mes de abril respecto a los efectos probables que podría tener la pandemia, en donde cada vez, a medida que va transcurriendo el tiempo, los efectos y las secuelas que deja esta pandemia son mayores. Las proyecciones iniciales hablaban de un decrecimiento del 6.3% por parte del Fondo Monetario para Ecuador y vemos que en julio ya su proyección subió al 10.9% de decrecimiento. El Banco Central del Ecuador, por su lado, comenzó a hacer sus proyecciones en mayo, hizo sus análisis y terminó dándonos un escenario esperado de menos 8.1%, un escenario optimista de menos 7.3%, que sería el mejor escenario que podríamos alcanzar bajo las actuales circunstancias, y del menos 9.6 en el caso de un peor escenario. Sin embargo, hay ya un reajuste, como les mencionaba, en que se habla ya de 2 cifras, 10%. Bien. Dentro de todo esto, como institución financiera, me interesa conocer cuáles son los sectores que van a estar más afectados, porque probablemente parte de mi cartera de crédito está colocada en estos sectores. Y si estos sectores se van deteriorando, voy a comenzar a recibir impactos en donde probablemente tendré que experimentar pérdidas crediticias derivadas de del no pago de los asociados. Entonces, ustedes pueden ver acá cuáles son los sectores más afectados. Para 2020, obviamente todo lo que tiene que ver con turismo, alojamiento, comidas, gimnasios, se habla ahí de que tienen un decrecimiento de menos 40%. Hay una estadística trágica de la Asociación de Restaurantes en Quito en la que se menciona que el 34% de los restaurantes que formaban parte de esta asociación en Quito han cerrado sus puertas y hay un porcentaje por ahí en el cual bares han tenido que reaperturar sus actividades, pero ya no funcionando como bares, sino funcionando como restaurantes también para poder competir y para poder mantenerse en el tiempo, ¿no? Bien. Luego vemos sectores como el transporte, que tienen tasas importantes de decrecimiento, el comercio, la construcción, las industrias. Bueno, en general todos los sectores están afectados, ¿no? Decir que algún sector se salvó es complejo, pero también hay que entender que hay sectores que se han beneficiado y hay otros sectores que han sido perjudicados. Ustedes en este gráfico y por color del globo pueden apreciar
los sectores que se han visto afectados y que en estos momentos pues estamos apreciando que seguramente en una perspectiva de mediano plazo no van a poder recuperarse, como el turismo, el entretenimiento, los bares, restaurantes, etcétera. El transporte terrestre, el transporte aéreo. Ustedes habrán escuchado, han sido públicas las noticias sobre varias aerolíneas que han suspendido operaciones, que han tenido que entrar en procesos de quiebra o que han tenido que buscar esquemas de concordato para poder ser sustentables en el tiempo, ¿no? Renegociar sus deudas y extender plazos. La construcción que se ha detenido y que se ha limitado de manera importantísima. De hecho, el único subsegmento de la construcción que todavía puede mantenerse tiene que ver con la vivienda social y con la vivienda de clase media. La manufactura, el petróleo, golpeados completamente. En una posición intermedia, la educación, las cooperativas de ahorro y crédito y las entidades financieras que han estado de paso abiertas durante prácticamente todo el periodo de cuarentena y han tenido que demostrar la capacidad y la potencia de ejecución de sus planes de continuidad de negocio. Y luego vemos sectores que han sido ganadores de este proceso de la cuarentena, del confinamiento. ¿Por qué? Porque estos sectores pues han sido los que se han potenciado. De hecho, hay negocios de los cuales actualmente hay documentales en los que se habla de negocios que han logrado despegar y han logrado crecer, multiplicar sus ventas justamente gracias a la pandemia. Dentro de sectores que han sido beneficiarios de esta situación, tenemos a la agricultura, en donde se espera un crecimiento pequeño del 3%, pero hay crecimiento, el e-commerce y todo lo que tiene que ver con comercio electrónico, las telecomunicaciones, los productos de aseo, cuidado personal, la comida procesada, la comida congelada y obviamente la medicina y salud. Este año los hospitales y quienes eran accionistas de hospitales esperan un dividendo que va a ser gordo, ¿no? Bien, entonces ya hemos visto cuáles son los sectores más afectados por este tema de la pandemia. Y también vemos cuáles son los pocos sectores favorecidos. Acá hay unos datos que están presentándose a nivel de América Latina. Básicamente el esquema es el mismo. Igualmente, estos mismos sectores, los más afectados, son aquellos que han generado mayor volumen de desempleo. En la parte inferior de la pantalla, y estos datos son nuevamente de la Organización Internacional del Trabajo, ustedes pueden apreciar en rojo aquellos sectores que han generado mayores pérdidas de empleo y en la parte superior aquellos sectores que han generado más bien algún crecimiento, aunque sea mínimo, o una pérdida muy baja de empleo. De hecho, es de conocimiento público también que hace pocos días el hotel más grande de Quito, el Hotel Marriott, tuvo que cerrar sus puertas, tuvo que dejar cesantes a cerca de 3,000 personas y pues ha anunciado que reaperturará en algún momento. Bien. Entonces, toda esta información, ¿por qué? Porque para poder entender cómo afrontar las consecuencias económicas, financieras y los impactos que pueden generarse en mi cooperativa de ahorro y crédito, tengo que entender cómo va a funcionar la crisis y cuánto tiempo va a durar. Aquí hay un gráfico que a ustedes les permite mirar. Este gráfico fue creado por DataDropper y les muestra cómo en abril del 2020 la economía tiene una caída súbita. Y se habla de que la recuperación, la primera flecha roja muestra la pendiente de la caída, es una caída casi en vertical, y la segunda flecha roja nos muestra la tendencia del tiempo de recuperación para el caso de Ecuador. Esta flecha muestra, y les voy a mencionar una primera estadística acá, que para que volvamos nuevamente a experimentar los niveles de consumo que teníamos en 2019, Ecuador va a tener que pasar o atravesar probablemente por un periodo de recuperación que va a tomar 4 a 5 años. Es decir, en 2021, ni en 2022, ni en 2023 vamos a experimentar la misma dinámica que tuvimos con la economía en 2019. Y esa es una realidad que tenemos que ya tener claro. Ahora,
¿Cuándo las cosas comienzan a mejorar? Se estima que ya comenzaron en el mes de octubre. Sin embargo, hay que tener claros dos temas. Estamos mirando una reactivación parcial de la economía, la cual tiene riesgos, tiene momentos en que podría nuevamente ralentizarse, y luego tenemos sectores que colapsaron y que van a tener que comenzar ya no desde cero, sino desde una quiebra. Esto implica que todavía hasta el primer trimestre del 2021, al menos, vamos a seguir experimentando sectores económicos que van a terminar colapsando. Hay sectores económicos en donde todavía van a cerrarse más hoteles, por ejemplo, en donde van a cerrarse más restaurantes, en donde los señores transportistas todavía van a mantenerse con un nivel de ingresos mucho más bajo que el que históricamente tuvieron. Y las consecuencias de esto son principalmente la reducción de capacidad de pago desde el punto de vista de la cartera de crédito. Por el otro lado, ustedes también habrán apreciado que durante este año hemos vivido una deflación. Y esta deflación que se mira acá en el índice de precios al consumidor nos ha llevado a experimentar inflaciones negativas muy fuertes en los meses de julio y agosto. El momento en que la inflación se estabilice y llegue a estar sobre cero en niveles, esperemos que no muy altos tampoco, vamos a comenzar a tener un indicador de que la economía y el consumo de alguna manera se están recuperando, dado que esta deflación se ha producido fundamentalmente por la caída de la demanda. En el sector financiero, aquí constan las estadísticas del Banco Central del Ecuador, de la Superintendencia de Bancos y de la SEPS, en donde se muestran la participación de los bancos privados, la de las cooperativas de ahorro y crédito y de las mutualistas dentro del pastel del sistema financiero. Y algo que es importante recalcarles a ustedes. Las economías de las cooperativas de ahorro y crédito representan el 21% de la participación del sistema financiero. Esto que por un lado es un hito y permite que muchos dirigentes cooperativos de manera orgullosa marquen los logros que han conseguido en estos años, también es una gran responsabilidad porque si en estos momentos de crisis no administramos adecuadamente las situaciones, podríamos eventualmente tener dificultades y generar problemas más grandes en el sistema financiero. Bien, ¿cuáles son los principales riesgos que las cooperativas van a afrontar durante este periodo? Por un lado, hemos estado hablando ya de que el riesgo de crédito es el principal factor. El segundo factor es el riesgo de liquidez. Y es que el riesgo de liquidez, en este momento estamos mirando una transferencia de depósitos del sector bancario hacia las cooperativas, especialmente las grandes. Esto ha dado un incremento en los depósitos, ha incrementado la liquidez y por el otro lado también vemos que la demanda de crédito se ha reducido y esto está generando excedentes por la recuperación de la cartera. Las reservas mínimas de liquidez que se muestran por parte del Banco Central del Ecuador nos presentan que tenemos aproximadamente casi 2 veces las reservas requeridas para operar adecuadamente. Es decir, hay liquidez suficiente en el sistema. Sin embargo, hay que tener en cuenta que vivimos un entorno de shock macroeconómico y probablemente el próximo año esta tendencia podría cambiar. Alguien me dirá, bueno, están entrando al país los préstamos que está entregando el Fondo Monetario, que está entregando el BID, la Corporación Interamericana Financiera y Internacional Financiera, perdón, y con esto vamos a experimentar una liquidez importante en la economía. Sí, pero también les comento, hay estudios que muestran que de cada $100 que se pagan a los proveedores de productos y servicios del Estado, alrededor de $26 vuelven a salir del país. Entonces, hay un efecto lamentable en el que cada vez que pagamos fondos a las empresas, estas empresas por la incertidumbre sobre el riesgo país prefieren pagar el impuesto a la salida de capitales del ISD y sacar los recursos que han tomado.
De alguna manera lo ven como una forma de acortar o de acotar pérdidas, sacar los recursos fuera del país pensando que a lo mejor pueden darse eventos negativos. Creo que estamos lejos de un evento negativo como podría ser una desdolarización. Creo que estamos bastante lejos y creo que afortunadamente el apoyo de los organismos internacionales nos está alejando más todavía de esa posibilidad, pero es muy posible que en el próximo año, en el segundo trimestre o por ahí, veamos una crisis de liquidez y una contracción importante que nos debe a buscar fuentes de financiamiento. Por el otro lado, tenemos el problema del riesgo de crédito, que en el sector popular financiero, sector financiero popular y solidario, tiene algunas connotaciones importantes, y es que el principal financista de las microempresas en el Ecuador, de ciertos segmentos de microempresa en el Ecuador, son las cooperativas de ahorro y crédito. El principal actor, ustedes me dirán, es el Banco del Pichincha, es correcto. Sin embargo, el Banco del Pichincha actúa sobre ciertos segmentos de microempresa que están más consolidados y que de hecho les han permitido hoy por hoy experimentar menos riesgo de pérdidas, porque los tenderos, los negocios que han financiado siguen abiertos, han reducido sus ingresos de manera importante, pero siguen operando. Mientras que ciertos otros negocios de microempresa que fueron financiados por cooperativas, hoy por hoy han desaparecido debido a que estos clientes o estos asociados que tomaron crédito tenían una mayor fragilidad financiera. ¿Cuáles son los principales impactos que la pandemia está dejando sobre las cooperativas de ahorro y crédito? Tenemos por un lado la pérdida de empleo, que es importantísima. El último indicador no lo he podido revisar, estuve revisando un poco la información de Colombia y por curiosidad les comento, en Colombia el desempleo va ya en el 20% y las proyecciones para ellos hablan de que pueden llegar en 6 meses a regresar a un 14% de desempleo. En Ecuador andamos con cifras similares. Hay una destrucción del tejido empresarial porque los negocios que cerraron debido a la pandemia, muchos de ellos representaban una inversión de ahorros acumulados por varios años para los propietarios de estas microempresas. Y reactivarse, volver a operar, en algunos casos ya es imposible porque muchos de ellos operaban con productos que eran perecibles. Imagínense, por ejemplo, aquellos señores que comercian con carne en el mercado de Ambato, en el mercado mayorista de Ambato. Y que el momento en que vino la cuarentena, tenían ya ganado despostado. Tenían que hacer entregas de carne. ¿Se imaginan las pérdidas que experimentaron estas personas? Bien, otro impacto tenemos la utilización de ahorros y de mayor demanda de efectivo por parte de los socios. Hasta hoy muchos de los socios están utilizando sus ahorros, están liquidando activos que los ven como activos suntuarios, están vendiendo autos, están vendiendo propiedades, con tal de mantener al día y bien su récord crediticio y de pagar cumplidamente a su cooperativa. Sin embargo, esta situación no se va a poder prolongar demasiado en el tiempo. En algún momento las personas van a mirar que sus ahorros están reduciéndose de manera demasiado importante y probablemente cambien su comportamiento. Hay una menor demanda de productos y servicios, hay pérdidas patrimoniales por parte de los microempresarios y esto está provocando aumento de la pobreza. Hay cambios en la gestión de riesgos y aquí es donde vamos a ir topando los puntos más importantes ya de lo que queremos enfocar hoy día. Las cooperativas de ahorro y crédito, especialmente de los segmentos más altos, del segmento 1, 2 y 3, han tratado durante años de ir estableciendo sistemas de gestión integral de riesgos. Y estos sistemas de gestión integral de riesgos, pues se fundamentaban en, primero que nada, una planificación estratégica. Y esta planificación estratégica, ustedes saben, quedó obsoleta. Quienes tenían una planificación que comenzaba en el 2018 y pretendía terminar en el 2021, tienen un conjunto de estrategias, de acciones, de objetivos, tienen un cuadro de mando integral, tienen un balance scorecard que en este momento ya no tiene validez. Todas las estrategias, toda la planificación se tiene que volver a repensar, a replantear y a ajustar
pensando en el nuevo entorno en que vivimos, que probablemente tome un par de años. Luego, dado el hecho de que vivimos una gran incertidumbre acerca de los eventos que pueden suceder, las técnicas de planificación estratégica tienen que cambiar. La planificación estratégica tradicional en la que definíamos la misión, la visión, y luego pues comenzábamos a tratar de definir un horizonte de 3, de 5 años en algunos casos, ya no tiene vigencia. Hoy por hoy, lo importante es poder trabajar con técnicas prospectivas en donde podamos definir varios escenarios y podamos construir un cuadro de mando, un balance score, que nos permita conducir a la cooperativa dentro del escenario más probable y también construir alternativas de estrategias para los escenarios que pueden tener cierto nivel de probabilidad de ocurrencia también importante. Los presupuestos financieros. El presupuesto, pues de todos los que con quienes trabajamos el año pasado, presupuesto para el 2021, hemos visto que han tenido un cambio radical en las cifras y en las ejecuciones. La gran mayoría han tenido que nuevamente reformularse debido al entorno macroeconómico, debido a los cambios en las principales variables, al crecimiento de la cartera, al crecimiento de las captaciones, a los indicadores de morosidad, a los cambios normativos que se dieron debido al diferimiento de crédito, a la reprogramación de créditos. Y hoy por hoy los presupuestos financieros en la práctica no nos dicen mucho para el 2020, debido a que incluso las reformulaciones ya presentan nuevamente sesgos. La principal variable dentro de los cambios a nivel presupuestario es justamente el riesgo de crédito. Y es que el diferimiento ha generado una burbuja, la reprogramación de los créditos está generando una burbuja que no nos permitirá apreciar, sino hasta el próximo año, cuáles son los impactos reales que tienen todas las variables macroeconómicas de las que hablamos, la pérdida de empleo, la reducción de ingresos, las quiebras de microempresarios, dentro del riesgo de crédito de mi cooperativa. Seguramente no es hasta febrero o marzo del próximo año que voy a comenzar a asustarme por las dimensiones que comiencen a tomar los requerimientos de provisiones, el indicador de morosidad y las pérdidas crediticias. Bien, entonces con esto, ¿cuáles son los impactos en las cooperativas? Hemos trabajado con varios organismos, proyecciones para tratar de determinar qué es lo que va a pasar con las cooperativas hasta marzo o abril del próximo año. Muy preocupados principalmente porque las proyecciones de morosidad muestran una tendencia a incrementarse, pese a que aquí entre todos los presentes, sabemos que la gran mayoría de cooperativas ya no está utilizando el esquema de reprogramación, sino que están buscando esquemas más bien de innovación anticipada para tratar de no entrar en el esquema de registro contable que se generó por el proceso de reprogramación, pero teniendo en cuenta que cuando la ola nos arrastra, probablemente el próximo año van a tener de todas formas que utilizar el mecanismo de refinanciamiento de reprogramación de crédito. Y el incremento en la morosidad observada del sistema nos muestra que van a haber incrementos importantes en los requerimientos de provisiones. Estos requerimientos de provisiones van a tener que cubrirse con el margen financiero que generen las entidades. Muchas han aplicado ya también esquemas de control de gasto. Y estas medidas que les comento que están llevando a cabo hoy por hoy, les cuento, son prácticamente las mismas que están tomando cooperativas en Colombia, cooperativas en México y en otros países, debido a que la única solución que se tiene es tratar de proteger el margen financiero. Estos incrementos en las carteras, en las morosidades de la cartera, el próximo año van a llevar a que ciertas cooperativas que estaban en una posición más débil deban tomar decisiones acerca de cómo van a mantenerse en el mercado y cómo van a mantenerse en una posición sostenible, sustentable en el tiempo. ¿Cuáles son las cooperativas que tienen mayor riesgo? Aquí hemos graficado los dos principales indicadores financieros que pueden darnos una noción de qué tan afectada puede estar mi cooperativa.
Por un lado, ustedes ven en el eje de las X está la cobertura de provisiones, la relación de provisiones constituidas frente a cartera problemática. Que aquellas cooperativas que comenzaron la pandemia en marzo con relaciones altas de cobertura de provisiones están tranquilas. Aquellas cooperativas que manejaron un bajo nivel de cobertura de provisiones tienen mayor riesgo. Y el otro indicador en el eje de las Y ustedes pueden mirar es el grado de absorción, que básicamente compara el gasto operativo contra el margen financiero. De esto se generan 4 cuadrantes. Tenemos un cuadrante de alto riesgo para aquellas cooperativas que tienen un alto grado de absorción, es decir, que su margen financiero se consume de manera casi completa por su gasto operativo y que mantenían baja cobertura de provisiones. Tenemos al otro extremo un escenario de bajo riesgo para aquellas cooperativas que tienen alta cobertura de provisiones, que comenzaron con coberturas sobre el 300% de provisiones frente a la cartera problemática y que adicionalmente tienen un margen financiero robusto que les permite generar todavía una utilidad importante. Y en la mitad tenemos todavía hay unos tonos de gris en donde hay un riesgo moderado y hay un riesgo potencial. Entonces, identificando cómo está mi cooperativa, cómo entré yo en esta crisis de la pandemia, yo tengo que comenzar a pensar en tomar decisiones para poder proteger la sustentabilidad de la institución. ¿Qué es lo que probablemente va a suceder en 2021? ¿Vamos a continuar con el proceso de deterioro de la economía? Seguramente sí, durante algunos meses más, un par de trimestres. Vamos a ver una contracción del tamaño de las carteras de crédito de las cooperativas de ahorro y crédito y esto va a hacer que al reducirnos perdamos también algo de ingresos. Vamos a ver un incremento en las pérdidas crediticias, en la morosidad. Vamos a ver una contracción del margen financiero y obviamente también hay que analizar que dentro de los distintos segmentos hay cooperativas que están más propensas a una afectación o que tienen mayor nivel de solidez financiera para afrontar los posibles escenarios que se vienen. Los requerimientos de provisiones van a ser la variable que va a atormentar a todos los gerentes, debido a que la cartera de crédito va a seguir deteriorándose. El tema de que las personas estén viviendo hoy pagando sus deudas, utilizando su ahorro monetario, o sus ahorros a través de bienes, pues generan una limitación en el hecho de que en algún momento, si no se ha reactivado la economía y no recuperan su nivel de ingresos, estas personas van a comenzar a predisponerse a ya no pagar sus deudas. Bien. Con todo esto, las cooperativas deben de mantener ya un plan de respuesta al riesgo para el próximo año. Yo les diría que el plan de respuesta al riesgo comienza con la formulación de un presupuesto financiero adecuado. Un presupuesto financiero que en medio de un año de tanta incertidumbre nos permita de alguna manera tener 1, 2 o 3 escenarios lo más acercados a la realidad, esperamos, que nos permitan construir acciones para proteger la sustentabilidad de nuestras cooperativas. Obviamente, de la mano de esto va a tener que ir la gestión integral de riesgos. Y aquí un comentario a lo mejor un poco fuerte. Muchos gerentes lamentablemente piensan o han pensado que analizar el riesgo de liquidez sirve únicamente para generar los reportes que se tienen que entregar a la superintendencia. Que analizar el riesgo de crédito es básicamente mirar unos cuadros con una cantidad de números que a la final también me sirven solo para cuando vengan los auditores o cuando vengan los señores supervisores de la superintendencia. Y estas ideas tienen que cambiar radicalmente. Los bancos están utilizando desde hace 15 años la gestión integral de riesgos como una herramienta para poder administrar su negocio y es más, para potenciarlo. Todo el esquema de scoring crediticio que los bancos desarrollaron en los últimos años y que hoy se ha desactualizado debido a los cambios en el entorno, pues ha servido para esto, ha servido para poder atender rápidamente
oportunamente a los clientes y competir en mercados como por ejemplo el segmento automotriz de crédito, en donde la institución que no esté en capacidad de responder entre 3 y 4 horas con una aprobación de crédito, simplemente no coloca crédito. ¿Ok? Entonces, este ámbito en la gestión de riesgos nos tiene que concientizar que dentro de las instituciones, contar con un encargado, contar con un jefe de riesgos, contar con un comité de administración integral de riesgos, no es solamente cumplimiento normativo. Contar con esto es realmente contar con las herramientas que le van a permitir a la cooperativa definir en un corto plazo planes de acción para mitigar riesgos que vemos que están en el horizonte, que están aproximándose a nosotros y en los cuales si nosotros no sabemos cómo tomar un nuevo rumbo, cómo cambiar nuestras estrategias y la manera en que operamos, probablemente nos deben zozobrar. Entonces, en el ámbito de gestión de riesgos, lo que se necesita es identificar estos riesgos, medirlos, controlarlos, establecer planes de respuesta y con esto monitorear posteriormente cómo se comportan estos riesgos en base a lo que he planificado. Si no cuento con un análisis, si no cuento con una identificación, probablemente pueda hundirme frente a lo que puede suceder. Y dentro de esto, ya aproximándome a la parte final, las decisiones de los gerentes y las decisiones de los consejos de administración tienen que estar fundamentadas en aspectos técnicos. Además de que estos gerentes puedan ser muy hábiles, puedan ser muy diestros, puedan tener un gran feeling, un sentimiento de cuál es la situación del mercado, se necesita contar con cifras, porque si no tengo cifras, no puedo administrar. De hecho, esta frase que les presento ahí, de uno de los grandes fundadores de las gestiones de riesgos, habla de que la matemática no es buen sustituto del juicio de un administrador, pero tampoco a la inversa. Es decir, para administrar necesito modelos y metodologías que me permitan tener información adecuada para tomar decisiones, además de que tengo que ser prudente y juicioso en cómo tomo estas decisiones. Los sistemas de gestión de riesgo, como les mencioné hace un momento, se han desactualizado completamente. El plan de continuidad de negocio que muchas cooperativas tenían, lo han actualizado o lo han tenido que actualizar o lo están por actualizar en estos meses debido a que los cambios en el entorno han sido drásticos. Hoy por hoy lo que funciona es ya la economía digital. Ya no vamos a ver crecimientos de cooperativas en base a nuevas oficinas y nuevas plazas geográficas, porque ahora la cancha y el crecimiento va a estar en los medios digitales. Y al llevarnos al medio digital, todos los sistemas de riesgos que tenían las cooperativas se han desactualizado. El score de calificación de un crédito, el score de cobranza de un crédito, la forma en que calculábamos antes o las variables que teníamos antes para determinar la pérdida esperada. Todo ha cambiado y se tiene que volver a reformular luego de que trabajemos el plan estratégico y el presupuesto. Bien. ¿Qué pueden hacer las cooperativas de ahorro y crédito? Se necesitan de manera urgente mejoras en el sistema de gestión de cobranza y recuperación de las entidades. Esto requiere contar con indicadores, requiere contar con medios, con medidas, con formas de medición y luego también con nuevos procesos y probablemente para las más grandes con nuevos sistemas que les permitan llevar control ahora sí, día a día, minuto a minuto de cómo está funcionando la cobranza. Tienen que haber cambios en las políticas de crédito que vayan acordes a la nueva situación, que permitan, por un lado, generar cartera de crédito, porque si nos ponemos demasiado cerrados no vamos a poder colocar crédito, y por otro lado, minimizar las pérdidas de a quienes estamos prestando dinero en este entorno que presenta gran debilidad o fragilidad económica y financiera. ¿Qué acciones de protección se tienen que generar? Hay que realizar actualizaciones en las bases de datos de crédito para mejorar la contactabilidad. ¿Cómo es posible que muchas cooperativas no lleguen sino a un 65 o 70% de contactabilidad en sus bases de crédito?
la pregunta ahí es, ¿a quiénes prestamos el dinero? ¿Quién sabe a quién le prestamos la plata? Porque cuando comenzamos a llamar o comenzamos a enviar emails o comenzamos a tratar de contactar ahora de manera digital a los asociados, nos topamos con que la base de datos rechaza en un 30% los datos que teníamos. Los números de teléfono, las direcciones, todo esto no está actualizado y hay medios para poder actualizar estas bases de datos que es importantísimo hoy por hoy en este esquema digital de negocio. Se necesita pruebas de concepto en el área comercial porque la forma en que se va a crecer hoy por hoy ya cambió. Las visitas presenciales ya no van a funcionar como antes porque muchos negocios están cerrados y mucha gente ha cambiado su giro de negocio. Mucha gente, el señor que antes vendía, no sé, tenía un bar, ahora está vendiendo vegetales, frutas, verduras, etcétera, ¿no? Y se cambió de dirección, etcétera. Hay que buscar la manera de adaptarnos de manera comercial también a esto para poder generar cartera de crédito. Bien. Y finalmente me voy a tomar unos 6, 7 minutos en mostrarles un ejemplo práctico de cómo la gestión de riesgos les puede ayudar a ustedes en el proceso de toma de decisiones. Dado que en estos días, en estas semanas, hemos estado trabajando con varias cooperativas temas presupuestarios ya, la primera gran pregunta que los gerentes financieros nos hacen es, bueno, hasta marzo de 2020 yo he tenido un comportamiento histórico de morosidad, pero con la pandemia todo ha cambiado. Entonces yo no puedo esperar que este comportamiento de morosidad se mantenga en el tiempo. En años anteriores podíamos realizar proyecciones de la mora con técnicas de proyección simples. Se utilizaban en muchos casos simplemente el buen criterio del jefe comercial o del jefe de negocios. En otras cooperativas un poco más sofisticadas, pues el área de riesgos, del área financiera, preparaban proyecciones en base a análisis de series de tiempo, análisis de regresión, y con esto llegábamos a proyectar la mora para el 2021, que sería el ejercicio en este momento. Y con esta morosidad determinábamos las provisiones que probablemente íbamos a requerir y con estas provisiones calculábamos cuál iba a ser el margen de intermediación luego de que ya teníamos los ingresos de la cartera, los costos de las captaciones, las provisiones y sabíamos cuál era posiblemente la utilidad a la que íbamos a llegar. Hoy por hoy, les comento, en Colombia, las cooperativas recibieron orden de parte de la Superintendencia de Economía Solidaria de realizar su presupuesto por primera vez, entregarlo hasta el 31 de octubre. En Colombia no había normativa para esto. En esta ocasión, la superintendencia les ha puesto un plazo límite y les ha puesto unos formatos que cumplir. Y ellos se basan en que las estimaciones que están haciendo los entes de control muestran que al menos un 30% de las cooperativas podrían tener un riesgo de quiebra. En Colombia me refiero, ¿no? Y también hablan de que el restante 70%, de ese 70%, el 90% van a experimentar pérdidas patrimoniales. Al ente de control lo que le interesa es saber, o más o menos su pregunta es, dime, ¿cuánto podrías perder en 2021? Y esa pérdida, ¿cuánto representa de tu patrimonio? ¿De acuerdo? Entonces, cuando nos ponemos a trabajar en el presupuesto financiero, la pregunta clave es, ¿y ahora cómo proyecto la mora? ¿Cómo proyecto las pérdidas crediticias? ¿Qué es lo que va a suceder con respecto a esto? ¿Y cómo puedo sustentarle al organismo de control que mis proyecciones no son algo así como que hoja que lanzo al viento para ver a dónde va? Les voy a compartir en la pantalla una pequeña hoja electrónica con un ejemplo muy corto que les muestra cómo lo que son técnicas de gestión de riesgos financieros pueden a ustedes ayudarles. Aquí partimos de una base de datos de la cartera de crédito. Aquí tenemos la identificación del socio, el tipo de cartera al que pertenece, el producto, la agencia en donde esto se ha dado,
los días de morosidad que tuvo a una fecha, los días de morosidad que tiene a otra segunda fecha. Aquí estamos utilizando variaciones mensuales, por lo cual las pérdidas que podremos generar o estimar acá van a ser mensuales. Y con toda esta información vamos a construir una matriz de transición. Una matriz de transición que básicamente es algo como esto. Y que seguramente en el caso de las cooperativas más grandes, inclusive tienen sistemas informáticos que realizan este cálculo y les generan de manera periódica el cálculo de la matriz de transición. En el caso de las cooperativas más pequeñas, probablemente algunas nunca han visto esta herramienta, algunas han escuchado de esta herramienta y algunas lo que han recibido es únicamente la oferta de cuánto cuesta el sistema informático para hacer un cálculo de este tipo. Como pueden ver acá, todo está trabajado en Excel, está trabajado con tablas dinámicas, no se necesita el sistema informático para hacer el cálculo, salvo que pues, el tamaño de mi cooperativa sea demasiado grande y lo amerite, o que las pérdidas de tiempo de generar esta información, porque obviamente requiere tiempo generarla, pues me deben a que trate más bien de realizar análisis en lugar de perder el tiempo haciendo el cálculo, ¿no? Esta matriz de transición corresponde a una muestra de datos de 19.026 créditos. Y esta matriz de transición, ¿qué es lo que me dice? ¿Por qué es importante hacer el cálculo de esto y cómo diablos esto me va a servir para mi presupuesto? Pues a través de ciertas estimaciones de lo que es la teoría del riesgo de crédito, puedo determinar cuál es la tasa de deterioro de mis créditos. Y bueno, voy a comenzar desde el comienzo. ¿Qué significa la matriz de transición? Tengo aquí categorías. Créditos cero mora, créditos que tienen mora de un día a 30 días, de 31 a 60, 61 a 90. Estos créditos en vertical se refieren a los créditos del mes inicial, del estadio inicial y que viene a ser, en este caso, el 31 de julio del 2020. Y en horizontal, en filas, tengo los mismos periodos que me van a mostrar los créditos, en cambio, que se mantuvieron en ese estadio, que mantuvieron 0 días de mora o que mantuvieron días de mora de 1 a 30 días en el mes de agosto del 2020. Y a través de esto voy a poder visualizar, voy a transformar la matriz. Voy a poder visualizar en porcentajes cuántos créditos que estaban en 0 días de mora en esta cooperativa en el mes de julio, al 31 de julio, se han mantenido en 0 días de mora al 31 de agosto del 2020. Todo esto que está en amarillo se denomina la diagonal principal y lo que me muestra es aquellos créditos que se mantuvieron en la misma posición, que estuvieron en la misma categoría de días vencidos al cierre de cada mes. Todo lo que está en tomate hacia la derecha me muestra el deterioro de crédito, ¿sí? Entonces, aquellos créditos que comenzaron con 0 días en el mes de julio y que pasaron a tener más de un día hasta 30 días de mora, representan el 8.20% de los créditos. Aquellos créditos que estaban en 0 días en el mes de julio y pasaron en agosto a tener 31 a 60 días de mora, representan el 0.12% de los créditos. Si yo sumo esta fila, voy a tener una variable que se denomina deterioro, que es lo que ustedes pueden ver en la columna P, que representa el 8.35. Con esto yo puedo calcular una probabilidad de incumplimiento. Una probabilidad de incumplimiento que va a requerir también una política que la dé el Consejo de Administración. Hay una recomendación técnica que dice que cuando el nivel de deterioro de la cartera de crédito en una banda temporal supere el 50%, ese es el punto en donde voy a dejar de cobrar créditos. Esto significa, como ustedes pueden ver aquí, el deterioro de esta columna, de esta fila, suma 50%. Significa que mis créditos, los que superan más de 121 días hasta 150 días en adelante, son aquellos créditos que yo voy a considerar que ya
probablemente no voy a poder cobrar, ¿sí? Con la sumatoria de los deterioros, que representan acá básicamente la sumatoria de lo que está en tomate, voy calculando para cada banda temporal la afectación que va a tener esa cartera de crédito en el tiempo. Luego determino el punto de corte, que es aquí el punto de incumplimiento, el punto de default, con el 50%, que es lo que se dio acá, y sé que todo lo que está hacia abajo es lo que probablemente voy a perder. Es lo que ya a lo mejor no voy a poder cobrar. En el otro lado de la matriz tengo en verde pintado en cambio la recuperación de crédito. Aquí, ¿qué significa? Habían créditos que estaban vencidos entre 180 y 210 días y que regresaron a estar en una posición de 0 días de mora. Estos créditos representan el 8.40% de mi cartera total. Los créditos que estaban vencidos entre 211 y 240 días representan el 2.86% de mi cartera total. Y estos valores que están en verde, su sumatoria, me permite estimar lo que se denomina la tasa de recuperación de cartera. ¿Ok? Debido a que la técnica me dice que cuando supero el 50% de deterioro de la cartera, esto ya no es recuperable, la probabilidad de incumplimiento de estos créditos, que tienen más de 121 días vencidos, es del 100%. Asumo que no los voy a poder cobrar. Y todo lo que está arriba, pues acá tengo una probabilidad de incumplimiento que he podido calcular desde la propia matriz de transición, que es básicamente la sumatoria de ciertas filas en función de la fecha o del número de días que definí como incumplimiento, me van a dar una cifra de tasas de recuperación de probabilidad de incumplimiento. Esto, dentro de los datos de mi cartera de crédito, me permiten categorizar a cada uno de mis clientes con una probabilidad de incumplimiento. Los clientes que tienen entre 31 y 60 días vencidos han conseguido, en base a mis datos históricos, una probabilidad de incumplimiento del 0,3. La recuperación que pude calcular de la matriz de incumplimiento me dice que estos créditos tienen una probabilidad de ser cobrados del 91,65%. La severidad de la pérdida, que por ahí hay una fórmula, básicamente es 1 menos la tasa de recuperación, que es lo que ya voy a perder de este segmento, es del 8,35%. Y esto me permite calcular una pérdida esperada. Significa que este crédito, que no sé si lo alcanzan a ver bien, lo voy a ampliar un poquito. Este crédito que tiene un valor de $6,999, lo voy a poner en amarillo, que pertenece a una sucursal Cañar, que comenzó con un valor X, perdón, está ya en un valor en este momento de 4,213 amortizado y que tiene que en este momento tiene 0 días vencido y luego en agosto llegó a 44 días, tiene un requerimiento de una pérdida posible de 11 centavos. Si yo bajo y miro los créditos que tienen mayor número de días ya vencidos, obviamente me va a mostrar cuál es el requerimiento o el valor de la potencial pérdida que ese crédito me puede generar en la cartera. Miren acá, por ejemplo, ustedes tienen un valor de una pérdida esperada de $13,784 de un crédito que en este momento tiene un valor de $15,539, pero que ya tiene vencido 121 días. ¿Sí? Tiene ya más de 121 días vencido. Haciendo este cálculo crédito por crédito, puedo llegar a tener el valor de la pérdida global que podría generar mi cartera de crédito. En este caso, la sumatoria de las pérdidas de cada crédito me dan $4,134,000. Ese es el valor de la potencial pérdida que me podría generar cada crédito de los que están en este ejercicio. Y el total de esta cartera de crédito de consumo es de $133,858,000. Significa que de mi cartera total tengo un riesgo de pérdida del 3,09%. Ahora, como cooperativa, a mí lo que me va a interesar es saber,
las provisiones de cartera que ya constituí son mayores a 4 millones o son menores. Tomando del balance al 31 de agosto de esta cooperativa para este segmento ha constituido $14.303.000 de pérdidas, perdón, de provisiones. Es decir, tiene una cobertura sobre las potenciales pérdidas que estamos calculando del 345%. Por tanto, el gerente de esta cooperativa puede dormir tranquilo. Tiene suficientes provisiones para afrontar las potenciales pérdidas que estamos calculando con este modelo, que son 4.134.000. Hasta aquí, pues ya hice un ejercicio interesante porque ya sé si es que la cantidad de provisiones que tengo hoy me alcanza para el riesgo potencial de crédito que estoy generando. Y esto es matemáticas. Pero luego me van a decir, ¿y cómo yo utilizo estos datos en el presupuesto? Y obviamente esto implica que esta matriz de transición debería de permitirme a mí proyectar el futuro. Y en efecto, esto se puede realizar. Esto se puede realizar a través de un proceso que se denomina rodamiento matricial, que pues tiene detrás una teoría, tiene detrás una metodología, pero que básicamente, por facilidad solamente les quiero mostrar, se puede realizar en Excel, y al realizarlo en Excel me va a permitir a mí pronosticar cuál va a ser el nivel de deterioro que mi cooperativa va a tener en la cartera de crédito. Bien, ustedes ven acá que he recalculado la matriz de transición y van a ver un par de cosas que son interesantes. Anteriormente, los créditos que tenían 0 días mora y se mantuvieron al siguiente mes en 0 días mora fue del 91.65% del total de mi cartera. Al proyectar la matriz de transición al futuro en el siguiente mes, veo que ya existe un deterioro. El total de créditos que tienen 0 días, que pueden mantenerse en 0 días, baja al 88.61%. Los créditos que empeoraron, que pasaron de 0 días a mantenerse en un estatus de 1 a 30 días, se incrementan del 8.20 que tenía antes al 10.35. Es decir, estoy mirando que la proyección de mi matriz de transición me está mostrando que en los siguientes meses voy a tener un deterioro. Si yo utilizo los datos apropiados, puedo proyectar cuál es el deterioro para cada mes del siguiente año, para enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Puedo en base a eso volver a recalcular el valor de la pérdida esperada que va a tener la cartera cada mes y puedo estimar el valor de las provisiones que voy a requerir en el siguiente ejercicio para poder dormir tranquilo. Esta es una aplicación real de lo que es el riesgo de crédito dentro de las cooperativas de recrédito. Las cooperativas más grandes hoy por hoy lo hacen. Yo diría que al menos las 4 o 5 más grandes lo hacen la estimación, hacen el cálculo. Obviamente, como dije hace un momento, ni la matemática ni el buen juicio del administrador. Las dos cosas tienen que ir de la mano, porque los números, si bien son matemáticas, tienen un nivel de error estándar proyectado. Es decir, los números no son perfectos, pero sí me dan una base real de lo que puede suceder en la práctica con mis datos. Es decir, en lugar de adivinar en cuánto va a estar la mora para mi presupuesto del próximo año, puedo aplicar esquemas matemáticos, estadísticos, cuantitativos, que tienen un fundamento importante y que por eso lo utilizan los bancos y la utilizan las entidades más grandes, para poder entender cuál va a ser el comportamiento de mi cartera en el próximo ejercicio y saber, ¿voy a experimentar pérdidas? ¿Cuánto representan esas pérdidas frente a mi patrimonio?
¿En qué segmentos de cartera se concentran las pérdidas? ¿En qué destinos de crédito se concentran las pérdidas? ¿En qué oficinas se concentran las pérdidas? Y contando con esta información, preparar planes de respuesta al riesgo que ayuden a que la cooperativa pueda capear mejor el temporal tan fuerte que se aproxima. Con esto, pues, de mi parte, termino la presentación. No sé si ustedes tienen preguntas tal vez, o cómo, bueno, Angélica, pues, cómo se maneja en este caso ya. A ver, Javier, sí, como te comentaba, tenemos dos preguntas para ti. Estas son, ¿cómo analizar los riesgos asociados a la planeación? Por ejemplo, en la planificación estratégica y en el presupuesto. ¿Me escuchas, Javier? Perdón. Adelante. Mira. Muchas Perfecto. gracias. Bien. Así como en este momento estamos hablando de cómo utilizar herramientas de gestión de riesgos en el presupuesto, ustedes cuando plantean un plan estratégico, plantean objetivos estratégicos y variables que deben de irse cumpliendo en el tiempo, lo que conocemos como el Balance Scorecard. Variables que van a estar atadas a objetivos. Si yo quiero crecer en mi cartera de crédito, si yo quiero mejorar la calidad de la cartera de crédito, voy a tener definido un indicador. Para cada uno de estos indicadores hay metodologías que a mí me permiten analizar cuáles son las variables que influyen principalmente en que se cumpla ese objetivo. ¿Cuáles son las variables que a mí me permiten crecer en cartera de crédito? ¿Cuáles son las variables que a mí me permiten mantener la calidad de la cartera de crédito? Y dentro de estas variables puedo hacer ejercicios cuantitativos para medir cuál es la sensibilidad y cuáles son los principales ejes que impulsan que cumpla mi objetivo. Les voy a comentar, con algunas cooperativas que hemos trabajado, uno de los problemas más importantes que tienen para mantener la calidad de su cartera de crédito no es ni metodológico, ni es algo cuantitativo realmente del esquema de productos de la cooperativa. Al hacer el ejercicio desde el punto de vista de riesgos, se ha determinado que la rotación de personal que tienen dentro de los asesores de crédito, las cooperativas, es una de las variables más importantes. Y yo puedo plantear modelos que me permitan entender si la rotación de mi personal se incrementa de un 10 hacia un 30%, ¿cuál va a ser el grado de deterioro que va a tener mi cartera de crédito? Por ejemplo, también puedo plantearme objetivos, por ejemplo, a nivel estratégico respecto a mi rentabilidad. Pero para llegar a alcanzar un nivel de rentabilidad dado, no solamente tengo que controlar el gasto, sino que tengo que controlar, por un lado, también financiero, dos variables importantes. El costo de los fondos, es decir, el costo que estoy pagando por mis captaciones, y la segunda, la tasa de morosidad que tengo, porque de eso dependerá las provisiones que debo generar. Entonces, también es posible generar análisis de riesgos que me permitan determinar cuánto sube o baja mi rentabilidad cuando mi tasa de interés pagada en depositantes se incrementa en medio punto, por ejemplo. O cuánto baja mi rentabilidad cuando la morosidad de mi cartera global se incrementa en medio punto. Este tipo de análisis permiten entender de dónde se origina la rentabilidad de la cooperativa y también generar planes de respuesta al riesgo, Angélica. Gracias, Javier. Adicionalmente, sabes que llega a nosotros otra pregunta. Hemos tenido que un poquito recopilar las preguntas y sortearlas porque realmente hemos tenido muy buena interacción de nuestras cooperativas, por lo cual, por temas de tiempo, también pedimos disculpas por no solventar todas las inquietudes que se han expuesto. Vamos con la siguiente pregunta. Según su criterio, el análisis de riesgos implica aplicación de metodologías muy teóricas.
¿Esto puede traer resultados aplicables en la práctica? Ok. A ver, en realidad lo que tenemos es que toda la teoría de gestión de riesgos utiliza metodologías que implican matemáticas. Y las matemáticas no son perfectas. Las matemáticas pueden tener un nivel de error. De hecho, lo tienen. Sin embargo, como les mencioné en este ejemplo del presupuesto, yo puedo elaborar mi presupuesto y simplemente asumir que el nivel de mora que voy a tener el próximo año se va a incrementar en 1 punto, en 2 puntos. Y lo que va a suceder dentro del proceso de presupuestación en la cooperativa es que voy a tener una bronca entre el financiero, entre el comercial, entre el gerente, en el cual el financiero va a insistir en que a lo mejor el nivel de deterioro es mayor, el comercial va a decir que eso no va a pasar, el gerente va a tratar de buscar un punto medio, pero siempre vamos a tener un sesgo que viene de la apreciación de un criterio experto que está condicionado a una situación. Sin embargo, los métodos cuantitativos nos dan una guía, una pauta que ya fija un hito. Si yo en mi historial de cartera de crédito nunca he logrado bajar la morosidad más allá de medio punto, ¿cuáles son los factores que para el próximo ejercicio me hacen pensar que sí lo voy a lograr, que voy a lograr 2, 3 puntos de reducción en el índice de mora? Si las matemáticas me dan a mí un indicador que dicen tu proyección el próximo año es 5, es ilógico que el financiero piense en que vamos a estar en 10 o que el comercial piense que vamos a estar en 2. Las matemáticas y estas técnicas cuantitativas nos dan un piso inicial de dónde partir en una discusión en la cual se argumentará por qué va a ser más alta o por qué va a ser más baja la variable, pero ya nos dan ese piso, en el cual si no lo tenemos, simplemente nos lleva a tener variables en base a especulaciones. Y estas proyecciones y estos análisis que son importantes para la cooperativa, en algunos casos, pues, lamentablemente nos llevan a plantear presupuestos irreales o análisis que no son reales, y el momento en que las situaciones ya se dan, cuando las cosas caen por su peso, lamentablemente las administraciones pues simplemente dicen nunca lo vimos. Estas herramientas nos permiten tener ese alcance para visualizar un poco más el futuro que sí sigue siendo incierto. Totalmente. Muchísimas gracias, Javier, por todos estos comentarios, sugerencias y conocimiento. Sobre todo la experiencia que acabas de compartir con nosotros es muy viable para que todas nuestras cooperativas también puedan tomar decisiones y acciones en el momento, en el escenario actual que tenemos. Te agradecemos por tu intervención